Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Y hoy vamos a hablar de un caso que es algo increíble. Hablamos de Victor Lustig. Era un hombre que fue, aunque parezca mentira, capaz de vender la Torre Eiffel, y no solo una vez, sino que 2 veces. Era un hombre con una astucia para la estafa que a día de hoy aún sigue llamando la atención esta historia. Y sin más rodeos, chicos, vamos con el caso de hoy. Victor Lustig era un hombre que nace en Hungría en 1890. Era un hombre que tenía una habilidad para el fraude que realmente no tenía fronteras. Se muda a París y Victor aprovecha el ambiente de la ciudad y su fama mundial para idear uno de los engaños más impresionantes de la historia. Era una época de mucha desconfianza política y mucha incertidumbre económica. Y Victor aprovechó eso, la vulnerabilidad de la gente, para realizar su estafa más famosa, que era vender la Torre Eiffel. Aquí demostró el ingenio que tenía para manipular a las víctimas y hacerlas creer lo increíble. Pero lo más impactante de todo no es que vendió la Torre Eiffel, que en sí que es impactante, es que la consiguió vender 2 veces. De esta forma dejó un legado de astucia y engaños que sigue siendo objeto de asombro al día de hoy. En este vídeo vamos a ver la increíble historia de Victor Lustig, un hombre que tuvo la osadía de vender la Torre Eiffel, una de las estructuras más emblemáticas del mundo, como si fuera una propiedad en venta, como si fuera una casa que se vende. ¿Os podéis imaginar esta situación? Acompáñame a descubrir cómo logró llevar esta increíble estafa a cabo y otras de sus hazañas. Este hombre era un verdadero maestro del engaño. Y ahora vamos a explicar la primera venta de la Torre Eiffel. Y nos vamos al año 1925. En ese momento Victor ya era un hombre conocido en los círculos de la alta sociedad parisina. Pero no era conocido por buenas razones, sino que era conocido por todo lo contrario. Este hombre era un experto en fraudes sofisticados y estaba dispuesto a llevar su arte del engaño a otras alturas. Y nunca mejor dicho, porque la Torre Eiffel es muy alta. Y lo hizo, vaya que lo hizo, de manera literalmente sorprendente. En este momento es cuando idea la estafa más arriesgada de su historia, y era vender la Torre Eiffel. Pero te estarás preguntando, ¿y cómo logró hacerlo? Si la Torre Eiffel no es de un particular. Pues todo comienza con un simple y brillante concepto. Y este concepto era el siguiente. Era convencer a los compradores de que el mantenimiento y conservación de la Torre Eiffel, que fue inaugurada en el año 1889, costaban demasiado caros y el gobierno francés quería vender la famosa estructura para ahorrarse costos. Un dato importante era que en ese momento la Torre Eiffel no era como ahora. En ese momento se consideraba obsoleta, ya que se había hecho originalmente para algo temporal, concretamente para la Exposición Universal. Y Lustig, que era un hombre muy astuto y se informó de todo, vio aquí un engaño. Victor Lustig era un hombre muy elegante, tenía habilidad para la persuasión y se presentó como un funcionario del gobierno francés. Él hizo creer que tenía poder para decisiones importantes sobre la venta de la Torre Eiffel e hizo creer a su víctima, un rico chatarrero de París llamado André Poisson, que el gobierno necesitaba deshacerse de la Torre Eiffel y de esta manera reducirían los costos de mantenimiento. El chatarrero se quedó impresionado por la apariencia de Victor Lustig y por la documentación que le presentó, pero esta documentación no era real, sino que era falsa. Y aquí el chatarrero vio una gran oportunidad. Lustig le presentó un contrato y le pidió una gran suma de dinero y le dijo que después de un tiempo la propiedad sería transferida formalmente. Poisson no sospechó absolutamente nada y le pagó una gran suma de dinero a Victor, convencido de que próximamente la Torre Eiffel iba a ser transferida a su nombre y que había hecho una gran inversión. Pero lo que Poisson no sabía es que todo esto había sido
un gran engaño muy elaborado. Víctor Lustig recibe el dinero y desaparece totalmente. Y Poisson, al darse cuenta del fraude, intenta denunciar, pero ya era demasiado tarde. El engaño había sido tan perfecto que Víctor Lustig se escapó sin ser atrapado. Y esta fue la primera venta de la Torre Eiffel. Pero la historia no termina aquí, porque el astuto estafador no se conformó con hacer un engaño. Y ahora nos vamos a la segunda venta de la Torre Eiffel. Tras el asombroso éxito de su primera estafa, Víctor Lustig no se detuvo. Con la misma audacia y astucia de la otra vez, vendió la Torre Eiffel por segunda vez. Pero esta vez ya tenía la experiencia y los conocimientos para repetir el engaño aún mejor. En este caso, Lustig se acercó a otro comprador potencial, que era otro chatarrero, que era un hombre llamado Louis. Este hombre era un rico empresario francés que estaba involucrado en la chatarra. Lustig nuevamente utilizó su carisma y habilidades de manipulación para ganarse la confianza de este hombre. Lustig sabía varios idiomas, creo que concretamente 4. Era un hombre muy elegante y tenía un carácter muy convincente, y logró que Louis creyera que era un alto funcionario del gobierno francés, encargado de realizar la venta de la Torre Eiffel. Al igual que con el primer cliente, Víctor convenció a Louis de que el gobierno francés quería vender la Torre Eiffel por los altos costos de mantenimiento. Pero para hacer su estafa aún más creíble, Lustig presentó documentos falsificados que incluían papeles oficiales que aparentemente autorizaban la venta de la Torre Eiffel. Y al igual que en la primera venta, cuando Víctor recibió el dinero, desapareció de forma inminente. Y Louis, al darse cuenta de este fraude, intentó tomar medidas. Pero nuevamente fue demasiado tarde. Tenéis que pensar que no es como ahora, que es más fácil localizar a una persona. Estamos hablando de hace muchos años. Y encima Víctor Lustig ya sabía cómo hacerlo y sabía que tenía que irse rápidamente. Y es muy fuerte que este hombre no solo lograra vender la Torre Eiffel 2 veces, sino que encima saliera ileso de ello. Víctor era un hombre que tenía habilidad para manipular, para convencer, tenía conocimiento de cómo jugar con la psicología de las personas. Y lo hicieron uno de los estafadores más astutos de la historia. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Qué recursos utilizó en aquellos tiempos para engañar a sus víctimas? ¿Qué tipo de personalidad tenía para llevar fraudes tan complejos? Pues ahora vamos a ver el estilo y las habilidades que hicieron a Víctor Lustig como el estafador más famoso. Como os podéis imaginar, Víctor no era un estafador común, porque Víctor no amenazaba nunca. Todo lo contrario, era un maestro del arte del engaño sutil y sobre todo elegante. Y de esta manera hacía confiar a sus víctimas. Su habilidad para manipular a las personas y sobre todo crear escenarios realistas le permitió realizar algunos de los fraudes más sorprendentes de la historia. Lustig tenía mucho carisma y una manera audaz de crear confianza y sobre todo su conocimiento profundo de la psicología humana. Era un hombre que sabía cómo leer a las personas, cómo adaptarse a cada situación y cómo hacer que sus víctimas se sintieran cómodas. Usaba su atractivo personal, su educación y su habilidad para hablar varios idiomas. Y esto eran sus herramientas de manipulación. A menudo Lustig se presentaba como una persona de autoridad, alguien de confianza, como si fuera un funcionario público o como un representante de alto rango. En el caso de la venta de la Torre Eiffel, por ejemplo, se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés, que era como un hombre que podría hacer transacciones oficiales, un hombre con poder. Y claro, luego también tenía la habilidad para crear documentación falsificada. Y esto pues hacía más fuerte su falsa identidad, hacía que fuera más creíble. Además, Lustig era un experto en el uso del misterio y el secreto para agregar credibilidad a sus fraudes. Hacía todo lo posible por rodear sus estafas de aire de exclusividad, como si fuera algo único. Y de esta manera lo que hacía era que hacía que sus víctimas se sintieran parte de algo importante. También tenía otra característica muy importante, y era que era un hombre con reflejos rápidos.
Cuando las cosas empezaban a salirse de control, sabía cómo escapar de ello rápidamente. Siempre tenía respuestas para todo y siempre sabía lo que hacer para salir airoso, como por ejemplo cambiarse de país, cambiarse de nombre, y siempre iba por delante de las autoridades. Él sabía cuándo tenía que irse de una ciudad antes de que las cosas se complicaran. Pero lo sorprendente es que Víctor no solo vendió la Torre Eiffel. Este hombre estaba detrás de otros grandes fraudes, como por ejemplo el fraude del billete falso, donde logró vender billetes de gran valor supuestamente falsos. Con este tipo de estafas, Lustig consiguió engañar a más personas y de esta manera acumuló una fortuna considerable y, sobre todo, en aquellos tiempos. El estilo de Víctor era simple pero extremadamente eficaz. Su persuasión, su paciencia y una manipulación de la confianza. Este hombre no necesitaba recurrir a la violencia. Además, cuando veía que iban a haber problemas, ya os lo he comentado, que huía rápidamente. Pero ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo logró Lustig escapar de la ley durante tanto tiempo? Pues ahora hablamos de su captura y del final de su carrera de estafas. Después de haber engañado a tantas personas con su astucia, finalmente Víctor fue capturado, pero no antes de dejar una estela enorme de estafas por todo el mundo. Su caída comenzó cuando en 1935 la policía finalmente comenzó a rastrear su rastro, después de que los fraudes que hizo más recientes empezaran a acumularse. A pesar de la habilidad que tenía para escapar de la ley, en 1935 Lustig tuvo un error que cambiaría su destino para siempre. Después de haber engañado a una multitud de víctimas, tanto en Europa como en Estados Unidos, comenzó a sentirse demasiado seguro. Empezó a confiarse y se fue a Nueva York, donde allí ya había cometido algunos delitos. Y allí concretamente fue donde sus días como estafador empezaron a llegar a su fin. Y finalmente, por lo que fue capturado, fue por la falsificación de billetes. Lustig en ese momento había estado operando con otro compañero, que era su cómplice, y utilizaban su astucia para engañar a comerciantes y a ricos inversionistas. Y fue en ese momento cuando la Policía Federal empezó a vigilarlo mucho más de cerca. El error que tuvo Lustig en 1935 fue que uno de sus fraudes falló. Lustig estaba vendiendo billetes falsos a un comerciante cuando fue atrapado por los agentes federales. Y esta vez ya no pudo escapar. Y la justicia finalmente cogió a uno de los estafadores más grandes de la historia. Fue arrestado y tras un juicio se le condenó a 20 años de prisión. Esto ocurre en Kansas en 1936. Pero aún estando detrás de las rejas, su manipulación y su habilidad para manipular y para estafar seguía estando presente. Se dice que aún estando detrás de las rejas, Víctor Lustig consigue ganarse la confianza de algunos oficiales. Pero ya en ese momento, su fortuna de engaños había llegado a su fin. Y el final de su vida no fue tan glorioso como su carrera de estafas. Víctor Lustig muere el 11 de marzo de 1959. Concretamente, fallece de neumonía y fallece en la prisión. A pesar de su destreza y su habilidad para el engaño, el hombre que vendió la Torre Eiffel fallece detrás de las rejas. Y Víctor Lustig se convirtió en una leyenda dentro del mundo de las estafas. Y su historia sigue fascinando a las personas hoy en día. La audacia de sus estafas, concretamente la venta de la Torre Eiffel, ha sido tema de libros, películas y documentales. Su nombre está grabado en la historia no solo por los fraudes, sino también por la asombrosa habilidad con la que engañó a las personas más poderosas de su tiempo. Aunque su carrera de estafador terminó en la cárcel, Víctor Lustig sigue siendo un símbolo de lo que la manipulación y el carisma pueden lograr en unas manos equivocadas. Su legado perdura como una advertencia sobre cómo las apariencias y las primeras impresiones pueden ser engañosas. Y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado y si os gustan este tipo de contenido,
suscribirse al canal, dejar un like a este vídeo para ayudarlo a llegar a mucha más gente. Y sin nada más que deciros, solo que os deseo un día maravilloso. Nos vemos en la próxima historia. Hasta luego, chicos.